jugando y se nos ocurrió quemar las hormigas. Y entonces le echamos alcohol al piso y lo prendimos. Y el alcohol ya estaba prendido y se recorrió a la botella. Y se prendió la botella y nos empezó a escupir el alcohol ya prendido con el fuego. El 11% del cuerpo de Luis Antonio sufrió quemaduras de segundo grado. Así nos lo hizo saber y nos autorizó contar su historia. Mientras que su primo, con el que se encontraba jugando, también tuvo quemaduras graves. Desde ese momento, ambos han sido sometidos a varias cirugías para poder recuperarse. Ayer me acaban de operar. Me hace cuenta que es un tubito con unos ganchitos. Y eso me abre y luego me mete como toques. Y luego el doctor enseguida me cose. Y así. A pesar de que no hay un diagnóstico para las personas que sufren este tipo de accidentes, Luis deberá continuar con sus tratamientos y cirugías en la Fundación Michu y Mau, en donde ha recibido ayuda desde que le ocurrió su accidente. No hay un diagnóstico porque no hay nada que lo componga. Todo es sobre cada tipo de piel de los pequeños. Luis tuvo que abandonar la escuela durante un año para poder recuperarse. Sin embargo, la evolución de sus quemaduras han sido favorables y ahora intenta hacer su vida como cualquier niño normal. Lo que todos los médicos dicen, que una cicatriz de quemadura siempre tiende a empeorar. Y con Luis yo pienso que ha sido diferente porque sí se ha visto mucha mejoría. A 2 años de su accidente, Luis es un niño alegre que le gusta jugar y soñar como cualquier persona. A su corta edad, entiende que su proceso de recuperación será hasta los 21 años. Y se siente afortunado por el apoyo que la Fundación brinda a todos los niños que sufren estos accidentes. Me gustaría ser maestro albañil porque me gusta. Mi papá estaba construyendo la casa de mi tío y yo siempre me subía a ayudarle. Y ya le hacía la mezcla y así, me gusta. Con imágenes de Manuel Hernández, Gloria López, 21 Noticias.